La junta de vecinos intentó robar mi granja, ahora su presidenta enfrenta una condena en prisión. Falsificaron documentos, arrasaron mi tierra y pensaron que no iba a defenderme. Pero los llevé a juicio, expuse su fraude, y ahora, están en bancarrota. La junta de vecinos está bajo supervisión legal y su líder está a punto de ser sentenciado. Nadie volverá a quitarme mi hogar. Carlos Fernández había pasado los últimos 15 años construyendo la vida con la que siempre había soñado. Su granja de 2 hectáreas era su santuario, un refugio tranquilo lejos del ruido y el caos del mundo. Situada a las afueras de un barrio en expansión, su tierra seguía intacta mientras el desarrollo urbano se acercaba año tras año. Mientras nuevas urbanizaciones y centros comerciales surgían a su alrededor, su granja permanecía como un recordatorio de tiempos más simples, un lugar donde podía despertar con el canto de los pájaros en lugar de los bocinazos de los coches y el estruendo de las obras. Había construido todo con sus propias manos, el granero rojo y robusto, los cultivos alineados con precisión, la pequeña pero acogedora casa que daba a los campos. Cada árbol, cada poste de cerca, cada metro de tierra tenía parte de su historia. Esto no era solo propiedad, era el trabajo de su vida. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Los rayos dorados del sol temprano se extendían por el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra. Carlos se sentó en su porche delantero, una taza de café humeante entre sus manos, disfrutando de la sinfonía tranquila de hojas susurrantes y pájaros cantando. El murmullo lejano de los coches en la autopista era solo un ruido de fondo. Respiró hondo, saboreando el aire fresco, y esbozó una pequeña sonrisa. Esto era su hogar. Esto era paz. Pero la paz nunca dura para siempre. La primera señal de que algo estaba mal llegó como un retumbo bajo y distante. Al principio, Carlos no le dio importancia, seguramente sería una obra en la urbanización cercana. Siempre estaban construyendo algo. Pero entonces, el estruendo se hizo más fuerte. Más cercano. Y luego, inconfundiblemente, estaba en su terreno. Carlos dejó su taza de café sobre la mesa, con el ceño fruncido. Algo no estaba bien. Se levantó de la silla y empezó a caminar hacia el ruido, sus botas crujiendo contra el sendero de grava. Al doblar la esquina de su casa, su corazón casi se detuvo. Una excavadora gigantesca estaba arrasando su campo, aplastando sus cultivos como si fueran simples malas hierbas. La cuchilla de acero se hundía en la tierra, destruyendo meses de trabajo meticuloso, reduciendo filas de vegetales a un revoltijo de tallos rotos y tierra removida. Y luego vio el granero. La máquina giró, su enorme cuchilla apuntando directamente a la estructura que él mismo había construido. El operador ni siquiera dudó. La excavadora avanzó, su motor rugiendo mientras la cuchilla metálica impactaba contra las paredes de madera. El sonido de las vigas rompiéndose y las paredes desplomándose era ensordecedor. Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. Deténganse, rugió, echando a correr. Su voz estaba llena de pánico, sus pies golpeaban la tierra con fuerza. ¿Qué demonios están haciendo? Esto es mi propiedad. Los trabajadores, un grupo de hombres con cascos y chalecos reflectantes, se detuvieron y lo miraron. Algunos parecían sorprendidos, otros solo indiferentes, como si fuera otro día cualquiera en el trabajo. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una carpeta bajo el brazo, levantó la mano para hacerle señas al operador de la excavadora. La máquina se detuvo a regañadientes, su motor todavía rugiendo, lista para continuar con la demolición. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó el hombre, con una voz desprovista de toda preocupación. Las manos de Carlos temblaban de rabia mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Ayudarme? ¿Estás bromeando? ¿Qué demonios creen que están haciendo? Esta es mi tierra. No pueden simplemente entrar aquí y destruir mi propiedad. El hombre apenas parpadeó. Revisó unos papeles en su carpeta y se encogió de hombros. Seguimos órdenes, señor. La junta de vecinos aprobó la remoción de esta estructura y la limpieza del terreno.
Está en violación de los reglamentos de la comunidad. La mente de Carlos dio un vuelco. ¿Junta de vecinos? ¿Su granja en una junta de vecinos? Jamás se había unido a su urbanización. Su terreno era propiedad privada, independiente del barrio. Su voz tembló de incredulidad. Yo no pertenezco a ninguna junta. Mi tierra no tiene nada que ver con su urbanización. El hombre volvió a encogerse de hombros, sin inmutarse. Según la documentación, esta propiedad ahora está bajo la jurisdicción de la Junta de Vecinos. La anexión fue aprobada el año pasado. No recibió la notificación. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. ¿Notificación de anexión? Sus manos se apretaron en puños. No había recibido ninguna carta, ninguna llamada, nada. Y ahora, en cuestión de minutos, estaban destruyendo su granja con un pretexto falso de autoridad. Su voz estaba llena de furia y desesperación. Esto es un error. No tienen derecho a hacer esto. Deben detenerse. Ahora mismo. El contratista suspiró, claramente impaciente. Mire, yo solo hago mi trabajo. Si tiene un problema, hable con la junta directiva. Mi equipo no se detendrá hasta que terminemos el trabajo. La visión de Carlos se nubló de rabia. Había pasado 15 años construyendo su vida, y ahora, ¿estos burócratas querían borrar su hogar con una excavadora? No. Ni en 1.000.000 de años. Si no detienen esto ahora mismo, voy a llamar a la Guardia Civil. Su voz era letalmente seria, sus puños apretados con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. El contratista sonrió con burla, sin molestarse en ocultar su diversión. Haga lo que quiera. Pero eso no cambiará nada. Tenemos la aprobación de la Junta. Carlos no perdió ni un segundo más. Sacó su teléfono del bolsillo, sus manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Cuando la operadora respondió, su voz estaba tensa, hirviendo de rabia contenida. Necesito que un agente venga aquí. Ahora. Están destruyendo mi propiedad. Casi no escuchó la respuesta de la operadora. Sus ojos estaban fijos en la excavadora, aún detenida pero lista para seguir con la demolición. La Guardia Civil venía en camino. Pero Carlos sabía una cosa con certeza. Esto era solo el comienzo. Carlos se mantuvo firme, con los puños apretados a los costados mientras la excavadora rugía como una bestia esperando la señal para atacar de nuevo. Su granero ya estaba en ruinas, y sus cultivos, meses de trabajo, yacían aplastados bajo las pesadas orugas. El contratista, aún hojeando su carpeta, parecía completamente indiferente a su furia. Los segundos se hicieron eternos mientras Carlos esperaba a la Guardia Civil, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada vez que la excavadora soltaba un bufido de aire, su sangre hervía más. No le importaba qué documentos tuvieran estos hombres, esa era su tierra, y no tenían derecho a tocarla. Entonces, en la distancia, lo escuchó, el inconfundible sonido de una sirena. Una patrulla apareció entre la polvareda del camino, sus neumáticos crujiendo sobre la tierra revuelta. Un alivio momentáneo recorrió a Carlos, pero fue rápidamente reemplazado por una determinación renovada. Esto no se trataba solo de detener la destrucción, necesitaba respuestas. El agente, un hombre alto y de presencia firme, con gafas de sol oscuras y un aire de autoridad, salió del coche. Se ajustó el cinturón y escaneó la escena con una expresión de molestia contenida, como si ya hubiera tenido suficiente de lo que estaba ocurriendo. «Está bien, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz tranquila pero firme. Carlos no perdió tiempo. «Están invadiendo mi propiedad, agente. Aparecieron esta mañana y comenzaron a destruir mi granja. Dicen que la Junta de Vecinos tiene derecho a hacerlo, pero esta es mi tierra. Nunca acepté formar parte de su maldita junta». El contratista soltó un suspiro sonoro, frotándose las sienes como si todo esto fuera una molestia. «Mire, agente, solo seguimos órdenes. La Junta de Vecinos aprobó la anexión de este terreno.
Tenemos toda la documentación en regla. Las cejas de la gente se fruncieron. ¿Anexión? Junta de vecinos. Se volvió hacia Carlos. ¿Está diciendo que usted no aceptó esto? Ni en 1.000.000 de años. La voz de Carlos era pura determinación. Nunca firmé nada, nunca recibí ninguna notificación, nunca tuve ninguna discusión sobre esto. Mi granja no forma parte de su urbanización. El agente exhaló por la nariz, visiblemente molesto. De acuerdo. Déjeme ver esos documentos. El contratista le entregó la carpeta, cambiando de postura mientras el agente pasaba las páginas. Carlos observó con atención, estudiando el rostro del oficial mientras revisaba los documentos. Al principio, su expresión era neutral, pero luego, su mandíbula se tensó. Carlos lo notó de inmediato. Algo no cuadraba. El agente pasó unas páginas hacia atrás, releyendo algo, luego bajó la carpeta lentamente. ¿Tienen pruebas de que se notificó al propietario?, preguntó, su voz más afilada. El contratista dudó. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Las notificaciones se enviaron el año pasado, respondió, pero no había seguridad en su tono. El agente entornó los ojos. ¿Cómo las enviaron? ¿Correo certificado? ¿Entrega en mano? Correo electrónico. El contratista carraspeó, de repente muy interesado en la tierra bajo sus botas. La Junta maneja esos detalles. Nosotros solo recibimos la orden de demolición. La ira de Carlos estalló. Eso es porque jamás enviaron nada. Si lo hubieran hecho, habría peleado esto desde el primer día. Se volvió hacia el agente, su voz firme. Están tratando de robarme mi terreno. Esto es un fraude. El agente asintió lentamente, devolviendo la carpeta al contratista. Voy a suspender este trabajo hasta que se esclarezca la situación. No pueden destruir la propiedad de un hombre sin pruebas verificables de que fue notificado y aceptó los términos. El contratista se puso rígido. Tenemos la aprobación de la Junta. Y yo tengo la autoridad para detener esto hasta que confirme si esa aprobación es siquiera legal. El tono del agente no dejaba espacio para discusión. La mandíbula del contratista se tensó, pero finalmente hizo una seña al operador de la excavadora. Apágala por ahora. La máquina gimió cuando su motor se apagó, dejando tras de sí un silencio inquietante. Los trabajadores se miraron entre ellos, inseguros de qué pasaría después. Carlos respiró hondo, su pecho aún tenso. Su granero estaba destruido, sus campos arruinados, pero al menos, por ahora, la demolición se había detenido. El agente se volvió hacia él. Voy a necesitar revisar bien este reclamo de anexión. ¿Tiene los documentos de su propiedad a la mano? Carlos asintió de inmediato. Dentro de la casa. Tengo todo. El agente le dio un leve asentimiento. Bien. Vamos a aclarar esto. Pero Carlos ya lo sabía, esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Carlos no perdió tiempo. Tan pronto como el agente se fue, entró en su casa y comenzó a revolver cajones y archivadores hasta encontrar la gruesa carpeta con cada documento legal relacionado con su granja. Escrituras, registros de impuestos, el contrato de compra original, todo lo que probaba que esa tierra era suya y solo suya. No podía olvidar la reacción de la gente al revisar los documentos de la Junta. Algo estaba mal, y Carlos iba a desmontarlo pieza por pieza hasta descubrir la verdad. Cuando finalmente logró contactar a alguien en la oficina del registro de la propiedad, su frustración ya estaba al límite. Necesito información sobre una supuesta anexión, dijo, esforzándose por mantener su voz firme. La junta de vecinos cerca de mi propiedad dice que anexaron mi terreno. ¿Pueden revisar si hay algún documento presentado? La persona al otro lado de la línea sonaba confundida y le pidió los detalles de su propiedad antes de ponerlo en espera. Carlos apretó los dientes, caminando de un lado a otro de su sala mientras esperaba. Nunca había aceptado ser parte de la junta.
Nunca había sido notificado. No había manera de que esto fuera legal. Los minutos se sintieron como horas antes de que la empleada volviera a la línea. Señor, no veo ningún registro de anexión relacionado con su propiedad, dijo. Si algo así se hubiera presentado, estaría en nuestro sistema, y usted habría recibido una notificación oficial. Los dedos de Carlos se tensaron alrededor de su teléfono. ¿Está segura?, preguntó, solo para confirmarlo. No hay nada en absoluto. Nada, reafirmó la empleada. Si la Junta de Vecinos dice que tiene control sobre su propiedad, lo está haciendo sin aprobación del condado. Carlos sintió su presión arterial dispararse. Así que la Junta lo había hecho todo en la sombra, sin pasar por el proceso legal. Su mente volvió al contratista y su actitud arrogante, al operador de la excavadora que no dudó ni un segundo en arrasar su granero. Esto no era un malentendido. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Si la Junta de Vecinos estaba detrás de esto, solo había una persona a la que debía enfrentar. Isabel Ruiz. Carlos nunca la había conocido en persona, pero su nombre lo había escuchado muchas veces. La presidenta de la Junta, la mujer que manejaba todo como su pequeño reino privado. No se molestó en llamarla, quería mirarla a los ojos cuando la confrontara por sus mentiras. En menos de una hora, estacionó su camioneta frente a la oficina de la Junta, un edificio de ladrillo sin gracia en el límite de la urbanización. Bajó de un salto, caminando con paso decidido hasta la recepción. Necesito hablar con Isabel Ruiz. Ahora, dijo con voz dura. La recepcionista, una mujer con expresión aburrida, apenas levantó la vista de su ordenador. ¿Tiene cita? Carlos se inclinó sobre el mostrador, sin paciencia. No. Pero creo que va a querer escuchar lo que tengo que decir. La recepcionista suspiró, levantó el teléfono y murmuró algo antes de hacerle una seña hacia la sala de espera. Saldrá en un minuto. Carlos cruzó los brazos, su mandíbula tensa mientras esperaba. No tuvo que esperar mucho. Isabel Ruiz apareció, caminando hacia él con una sonrisa ensayada que le hizo hervir la sangre. Era una mujer de unos 50 años, vestida con un elegante blazer y con el porte de alguien acostumbrado a mandar. Señor Fernández, dijo, con una voz suave pero carente de calidez. ¿En qué puedo ayudarle? Carlos fue directo al grano. Puedes empezar explicando por qué tu Junta envió una maldita excavadora a mi terreno y destruyó mi granero cuando no tienen ningún derecho sobre mi propiedad. La sonrisa de Isabel no se inmutó, pero algo frío cruzó su mirada. Como seguramente sabe, su propiedad fue anexada a nuestra Junta el año pasado. La Junta lo aprobó por unanimidad. Hubo una reunión pública. Se enviaron notificaciones a todos los propietarios afectados. Carlos dejó escapar una risa amarga. Eso es una mentira. Nunca recibí ninguna notificación, y el condado no tiene ningún registro de tu supuesta anexión. No tenían ningún derecho sobre mi terreno. La expresión de Isabel se endureció, desapareciendo la falsa cortesía. Señor Fernández, la anexión fue completamente legal. Si usted no cumplió con sus obligaciones como propietario, eso no es culpa de la Junta. Su granero violaba las normativas, y la Junta tomó las medidas necesarias para solucionar el problema. El pulso de Carlos martilleaba en sus oídos. ¿Medidas necesarias? Destruyeron mi propiedad, mi sustento. Ese granero era mío. No tenía nada que ver con tu maldita Junta. Los labios de Isabel se apretaron en una fina línea. Si tiene alguna inquietud, le sugiero que la discuta con nuestro equipo legal. Pero en lo que respecta a la Junta, el asunto está cerrado. Carlos la miró fijamente, con los puños apretados a los costados. Quería gritar, exigir justicia, pero ya lo veía claro, Isabel Ruiz no iba a ceder. No voluntariamente. Respiró hondo, obligándose a mantenerse sereno. Lo discutiré con tu equipo legal, dijo, su voz baja y firme. Y también con el juez, el condado y cualquiera que quiera escucharme. Esto no ha terminado.
Isabel no respondió. Simplemente le dedicó una sonrisa tensa antes de girarse sobre sus talones y desaparecer en su oficina. Carlos salió del edificio con la mente acelerada. La junta había cruzado la línea y pensaban que podían salirse con la suya. Pero habían cometido un error, se habían metido con el hombre equivocado. Esto apenas comenzaba. Carlos sabía que no podía pelear esta batalla solo. La junta tenía dinero, abogados y una red de burocracia detrás de la cual esconderse. Necesitaba a alguien que pudiera enfrentarlos en los tribunales. Por eso, a la mañana siguiente de su enfrentamiento con Isabel Ruiz, se encontró sentado en la oficina de Laura Gómez, una abogada local con fama de tomar casos difíciles y ganarlos. Laura, una mujer de unos 40 años con una mirada aguda y una actitud directa, tenía su escritorio cubierto de libros legales y expedientes. Desde el momento en que Carlos entró, supo que esta mujer no era de las que se andaban con rodeos. Lo escuchó atentamente mientras le contaba todo: la excavadora, la supuesta anexión, la confirmación del condado de que no había registros legales, y la arrogancia de la junta cuando los confrontó. No lo interrumpió, no tomó notas, solo lo observó, absorbiendo cada detalle. Cuando terminó, Laura se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Esto, dijo, es un caso clásico de abuso de poder por parte de una junta de vecinos. Y por lo que me has contado, no solo están estirando su autoridad, están operando completamente fuera de la ley. La mandíbula de Carlos se tensó. ¿Cuál es el siguiente paso? Laura asintió, ya con un plan en mente. Primero, presentaremos una orden judicial para detener cualquier otra acción contra tu propiedad. Eso nos dará tiempo para solicitar las actas de las reuniones de la Junta, los documentos de anexión y cualquier registro legal que ellos afirmen tener. Si no pueden producir esos documentos, o si hay irregularidades, tendremos todo lo necesario para empezar a desmantelar su caso. Carlos sintió una oleada de determinación. Esto era exactamente lo que necesitaba, alguien que pudiera contraatacar. Laura golpeó suavemente su bolígrafo contra la mesa. Dijiste que el condado no tiene registros de la anexión, ¿verdad? Ninguno, confirmó Carlos. Y yo nunca recibí ninguna notificación. Laura esbozó una leve sonrisa, pero no era de diversión, era la expresión de alguien que había encontrado una grieta en la armadura de su enemigo. Si la Junta nunca siguió el proceso legal, todo esto se desmorona. Empecemos por ahí. Se levantó, tomó una carpeta y la abrió. Dame un par de días para investigar esto. Mientras tanto, intenta averiguar si hay otros propietarios que hayan sido afectados por el abuso de la Junta. Carlos asintió. No tuvo que buscar demasiado lejos. Esa misma tarde, cuando fue al pueblo a hacer unas compras, se encontró con don Manuel Estrada, un jubilado que llevaba décadas viviendo cerca del barrio. Era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y la costumbre de decir lo que pensaba sin rodeos. Carlos apenas había mencionado su pelea con la Junta cuando Manuel soltó una risa amarga. Chico, no eres el primero al que han intentado pisotear, dijo, sacudiendo la cabeza. Me mandaron cartas amenazantes por supuestas infracciones en mi terreno, aunque nunca he sido parte de su maldita Junta. El estómago de Carlos se revolvió. ¿Qué tipo de infracciones? Manuel bufó. Puras tonterías. Decían que mi cerca no cumplía con los estándares de la Junta. Luego empezaron a insinuar que debería vender, como si quisieran echarme. Pensé que solo me estaban fastidiando, así que los ignoré. Pero ahora que escucho lo que te hicieron, parece que se están poniendo más agresivos. Carlos apretó los puños. La Junta no solo estaba excediendo su autoridad, estaban llevando a cabo una estrategia para apropiarse de tierras. ¿Guardaste esas cartas?, preguntó Carlos. Manuel asintió. Por supuesto que sí. No me fiaba de esos sinvergüenzas. Tengo cada carta, cada sobre y cada correo electrónico que me enviaron. Carlos sintió una chispa de esperanza. Necesito verlos.
Esto podría ser la prueba que necesitamos para demostrar que están presionando a personas fuera de su jurisdicción. Manuel le dio una palmada en el hombro. Si significa hundir a esos desgraciados, te entregaré cada maldito papel que tengo. Esa noche, Carlos y Manuel extendieron montones de documentos sobre la mesa de la cocina de Carlos, revisando cada carta, multa y notificación que la Junta había enviado a lo largo de los años. Laura llegó poco después, y sus ojos brillaron apenas vio los documentos. Esto, dijo, hojeando algunas páginas, es exactamente lo que necesitábamos. El patrón era claro. La Junta había estado atacando sistemáticamente a propietarios cerca de la urbanización, inventando violaciones, presionándolos para vender o forzándolos a cumplir normas que nunca habían aceptado. Laura se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Los tenemos. Carlos exhaló, una mezcla de alivio y furia ardiendo en su interior. La pelea estaba lejos de terminar, pero ahora tenía pruebas. Carlos no pudo dormir mucho esa noche. Se quedó en la mesa de su cocina, con los documentos esparcidos frente a él. Cada carta, cada notificación que Manuel había guardado contaba la misma historia. La Junta había estado intentando expulsar a los propietarios cercanos, manipulando vacíos legales para apropiarse de tierras. Y ahora, habían ido demasiado lejos. Laura no perdió tiempo. A la mañana siguiente, envió solicitudes formales a la Junta, exigiendo copias de sus actas de reuniones, documentos de anexión y cualquier registro relacionado con la propiedad de Carlos. Al mismo tiempo, Carlos decidió que era hora de hacer pública la pelea. Se puso en contacto con una cadena de noticias local, enviándoles fotos de su granero destruido, la excavadora en su terreno y los documentos que probaban que la Junta nunca había anexado su propiedad legalmente. No pasó mucho tiempo antes de que la historia se extendiera. Primero, fue un pequeño reportaje sobre un agricultor jubilado cuya granja había sido demolida por una junta abusiva. Luego, medios más grandes lo retomaron, y pronto, las redes sociales se llenaron de comentarios denunciando la corrupción de la Junta. La gente estaba indignada. Desconocidos se pusieron en contacto con Carlos, ofreciéndole apoyo, asesoría legal e incluso donaciones para ayudarle a reconstruir. Otros compartieron sus propias historias de abuso por parte de juntas de vecinos, algunos de barrios cercanos y otros de lugares completamente distintos. La Junta siempre había operado en las sombras, utilizando la burocracia para silenciar a la gente, pero ahora el mundo estaba mirando. La presión funcionó. Solo unos días después, la Junta entregó un paquete de documentos a Laura, esperando demostrar que su actuar había sido legítimo. Pero en lugar de ayudarlos, esos registros expusieron todo. Escondido en las actas de una reunión de meses atrás, antes de la supuesta anexión, había un punto en la agenda en el que Isabel Ruiz había propuesto convertir la granja de Carlos en un parque comunitario. El consejo discutió cómo su terreno sería el espacio verde perfecto para el barrio, aumentando el valor de las propiedades y creando un área común pintoresca para los residentes. Pero sabían que había un problema: Carlos no era parte de la Junta y no tenía intención de vender. Así que elaboraron un plan. Las notas detallaban claramente su estrategia para reclamar la anexión, usar falsas violaciones como presión y, si era necesario, forzar la demolición bajo el pretexto de embellecimiento comunitario. Laura leyó las actas en voz alta en la cocina de Carlos, su voz fría y calculada. Cuando terminó, levantó la vista. Planearon esto desde el principio, dijo. Esto nunca tuvo que ver con normas de la Junta. Esto fue un intento de despojo de tierras. Carlos apretó los puños, su mandíbula tensa de rabia. Lo había sospechado desde el primer día, pero ahora tenía pruebas. Esto no era un error administrativo ni una falta de comunicación, era un robo premeditado. Pero el golpe final vino de una fuente inesperada. Esa noche, Carlos recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, la voz al otro lado dudó antes de hablar. Señor Fernández, dijo el hombre en tono bajo, creo que tengo algo que necesita ver. El interlocutor era un exmiembro de la Junta que había renunciado meses antes.
No quiso dar su nombre por teléfono, pero aceptó reunirse en persona. A la mañana siguiente, Carlos y Laura se dirigieron a un pequeño café a las afueras del pueblo, donde un hombre de unos 40 años los esperaba en un rincón apartado. Se presentó como Mario Ortega, el ex tesorero de la Junta. Había renunciado cuando se dio cuenta de hasta qué punto llegaba la corrupción. Mario deslizó una memoria USB sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitan, dijo. Correos electrónicos, memorandos internos, incluso registros financieros. Isabel y el consejo sabían que no tenían derecho legal sobre su terreno, pero siguieron adelante de todos modos, esperando que usted no peleara. Carlos tomó la memoria, apretándola con fuerza. ¿Por qué decide hablar ahora? Mario exhaló con pesar. Porque esto ha ido demasiado lejos. Pensé que solo estaban manipulando normas, pero cuando vi lo que hicieron con su granja, supe que debía hacer algo. Debería haberlo hecho antes. Laura conectó la memoria en su portátil ahí mismo, en la cafetería. Los correos electrónicos eran demoledores. Isabel había instruido personalmente a los miembros de la Junta para actuar rápido antes de que Fernández se dé cuenta. Un mensaje de un contratista advertía que demoler una estructura privada sin respaldo legal podría generar demandas, a lo que Isabel respondió, es más fácil pedir perdón que permiso. Pero los registros financieros eran aún peores, pagos a los miembros de la Junta, sospechosos honorarios de consultoría, a empresas que, al investigarlas, parecían estar vinculadas a familiares de Isabel, y miles de euros en fondos desviados para uso personal. Esto no solo era abuso de poder. Era fraude. Laura cerró la laptop y miró a Carlos. Esto es más grande que tu granja, dijo. Esto es un crimen. Carlos sintió el peso de todo lo descubierto sobre sus hombros. Había comenzado esta lucha solo para proteger su tierra, pero ahora se daba cuenta de que estaba a punto de derribar un sistema de corrupción completo. Miró a Laura y luego a Mario. Terminemos con esto, dijo. Esta pelea ya no era solo suya, pertenecía a todos los que la Junta había abusado. Y no se detendría hasta que se hiciera justicia. Carlos apenas tuvo tiempo de procesar la magnitud de lo que habían descubierto antes de que Laura se pusiera en acción. A la mañana siguiente, presentó una demanda oficial contra la Junta en nombre de Carlos, exigiendo compensación por invasión de propiedad, destrucción de bienes y anexión fraudulenta. Pero no se detuvo ahí. Con los registros financieros que Mario les había entregado, también solicitó una auditoría forense completa de las cuentas de la Junta, citando posible fraude y malversación de fondos. Esto ya no era solo una disputa de propiedad, era la exposición de un sistema corrupto desde sus raíces. La noticia de la demanda se propagó como pólvora. Los medios, que ya seguían la historia de Carlos, encontraron aún más material. Titulares aparecieron en periódicos y noticieros de toda la región. Agricultor enfrenta a la Junta de Vecinos tras intento ilegal de anexión. Escándalo en la Junta de Vecinos, se revelan pruebas de corrupción. Fraude y abuso de poder, la Junta bajo investigación legal. La gente estaba furiosa. Lo que comenzó como la lucha de un hombre por su hogar se había convertido en un símbolo de la resistencia contra las juntas corruptas en todo el país. Entonces llegaron las protestas. Primero fueron solo unos cuantos vecinos manifestándose fuera de la oficina de la Junta, con carteles que decían «Las juntas no están por encima de la ley» y «Justicia para Carlos Fernández». Pero en cuestión de días, la multitud creció. Se unieron personas de barrios cercanos, activistas, incluso antiguos residentes que habían sufrido abusos similares. Lo que comenzó como un problema local se había convertido en un movimiento nacional. La Junta, bajo una presión insostenible, intentó defenderse con comunicados públicos, alegando que todo había sido un malentendido y que siempre habían seguido los procedimientos adecuados. Pero la gente ya no les creía. Cada entrevista, cada declaración, solo empeoraba su imagen, especialmente cuando los periodistas empezaron a investigar el pasado de Isabel Ruiz. Isabel, quien alguna vez había sido intocable, ahora se tambaleaba. Sabía que la demanda era mala,
pero las acusaciones de fraude eran aún peores. Si el condado intervenía y la auditoría confirmaba la malversación de fondos, no solo perdería su cargo, podría acabar en prisión. Y por primera vez en años, no tenía escapatoria. Así que Isabel hizo lo que siempre hacía cuando se veía acorralada, intentó manipular el sistema a su favor. A puerta cerrada, comenzó a presionar a funcionarios del condado, tratando de conseguir que aprobaran retroactivamente la anexión de la granja de Carlos. Si lograba convencer a las personas adecuadas de que la Junta solo había cometido un error administrativo, podría debilitar la demanda, tal vez incluso lograr que fuera desestimada. Hizo llamadas, organizó reuniones privadas y recurrió a los favores que había acumulado a lo largo de los años. Pero lo que no sabía era que Laura ya había previsto este movimiento. Tarde por la noche, Laura recibió un aviso de una fuente interna, uno de los mismos funcionarios del condado a los que Isabel había tratado de influenciar. Está intentando reescribir la historia, le advirtió el funcionario. Quiere que el condado apruebe los documentos con fecha anterior para que parezca que todo fue legal desde el principio. Laura sonrió. Isabel estaba desesperada, y la gente desesperada cometía errores. A la mañana siguiente, Laura presentó una orden de emergencia en el tribunal del condado, bloqueando cualquier intento de aprobar la anexión retroactivamente y obligando a los funcionarios a mantenerse neutrales hasta que se resolviera la demanda. Con la trampa legal lista, lo único que Carlos tenía que hacer era esperar. Isabel había pasado años usando la burocracia para aplastar a quienes no podían defenderse. Ahora, ella era la que se quedaba sin opciones. Y esta vez, no iba a salirse con la suya. Carlos estaba sentado en el tribunal, con los puños apretados mientras veía al jurado entrar en la sala. Este era el momento que había esperado. El momento en que Isabel Ruiz y su corrupta junta finalmente enfrentarían las consecuencias de sus actos. La sala estaba abarrotada, no solo con periodistas y vecinos, sino con personas que habían seguido la historia desde el principio. Algunos estaban allí por curiosidad, otros porque habían sido víctimas de abusos similares por parte de sus propias juntas. Laura se sentó junto a él, con su libreta legal abierta y el bolígrafo en la mano. Del otro lado del pasillo, Isabel Ruiz estaba con sus abogados, su confianza habitual reemplazada por una tensión mal disimulada. Había llegado vestida de manera impecable, como si aún intentara proyectar la imagen de una líder intocable, pero no funcionaba. El peso del escrutinio público y la evidencia en su contra ya habían hecho estragos en ella. El juez entró en la sala, ordenó el inicio del juicio y comenzaron los argumentos iniciales. Los abogados de la Junta intentaron pintar a Carlos como un propietario terco que se negaba a seguir las normas de la comunidad, pero Laura los desarmó al instante. Expuso la verdadera historia, respaldando cada afirmación con documentos, fotos y registros legales que demostraban que la Junta había invadido y destruido su propiedad bajo el falso pretexto de una anexión que nunca fue legal. Entonces llegó el momento clave, presentar al testigo clave. Mario Ortega, el ex tesorero de la Junta, subió al estrado. Se veía nervioso, pero decidido mientras ponía la mano sobre la Biblia y juraba decir la verdad. Laura se acercó con paso firme, con su libreta en la mano. Señor Ortega, ¿puede explicarle al tribunal por qué renunció a la Junta? Mario exhaló lentamente. Renuncié porque ya no podía ser parte de lo que estaban haciendo. Isabel y la Junta sabían que no tenían derecho legal a la propiedad del señor Fernández, pero de todos modos procedieron con la anexión falsa. El plan era que, si alguna vez los descubrían, dijeran que todo fue un malentendido burocrático. Un murmullo recorrió la sala. Laura asintió. ¿Y cómo lo sabe? Porque estuve en las reuniones donde lo discutieron, respondió Mario. Vi los correos electrónicos. Isabel le dijo al consejo que Fernández no tendría los recursos para pelear esto, y que, cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Laura se volvió hacia el jurado, dejando que la declaración flotara en el aire por unos segundos. Entonces, ¿dice que esto no fue un accidente? ¿Que la Junta falsificó intencionalmente la anexión? Mario asintió. Sí.
Nunca presentaron los documentos al condado porque sabían que no aguantarían un análisis legal. Solo le dijeron a los contratistas que estaba aprobado y procedieron como si fuera un hecho consumado. En la mesa de la defensa, Isabel se removió en su asiento, su mandíbula apretada. Miró a sus abogados, pero ellos no tenían ninguna respuesta. Pero el verdadero golpe vino cuando Laura llamó a Isabel Ruiz al estrado. Isabel intentó actuar con compostura, pero había una ligera vibración en su voz mientras respondía las preguntas del juez. Laura se acercó con su libreta en mano. Señora Ruiz, ¿cuándo notificó al señor Fernández sobre la anexión de su propiedad? Isabel levantó la barbilla. Las notificaciones se enviaron el año pasado. Laura inclinó ligeramente la cabeza y hojeó un montón de documentos. Eso es interesante, porque el condado no tiene ningún registro de la anexión, y el señor Fernández nunca recibió ninguna notificación. ¿Puede proporcionar prueba de estos avisos? La expresión de Isabel se alteró por un instante. Nuestra oficina maneja esos detalles. No me encargo personalmente de cada carta enviada. Laura no parpadeó. Entonces, ¿no tiene pruebas de que se enviaron las notificaciones? Isabel se removió en el asiento. Los registros deben existir en algún lado. Laura avanzó un paso, sosteniendo un correo impreso. Señora Ruiz, ¿reconoce este correo? Los ojos de Isabel recorrieron la página. Su rostro perdió todo color. Laura se giró hacia el juez. Su señoría, este es un correo interno de Isabel Ruiz a la Junta, en el que les instruye a proceder con la demolición antes de que Fernández pueda conseguir un abogado. Se volvió de nuevo hacia Isabel. Señora Ruiz, niega haber enviado este correo. Isabel abrió la boca, luego la cerró. Miró a sus abogados con desesperación. Laura no se detuvo. Señora Ruiz, niega haber violado deliberadamente los derechos de propiedad del señor Fernández y haber ordenado la destrucción de su granero con una anexión falsa. La sala contenía la respiración. El juez se inclinó hacia adelante. Responda la pregunta, señora Ruiz. Isabel tragó saliva. Sus dedos se aferraron al estrado. No pensé que llegaría a esto, murmuró. Laura se volvió hacia el jurado, luego miró al juez. No tengo más preguntas, su señoría. El veredicto estaba claro. Cuando el juez levantó la mirada y anunció la sentencia, Carlos sintió que todo su cuerpo se tensaba. La corte falla a favor del demandante, Carlos Fernández, dijo el juez. La Junta de Vecinos deberá pagar 1,3 millones de euros en daños por la destrucción de propiedad, pérdida de sustento y gastos legales. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Isabel se desplomó en su silla, su rostro completamente pálido. Pero el juez no había terminado. Además, se remitirán los hallazgos al fiscal del Estado, ya que hay pruebas suficientes para abrir una investigación criminal por fraude, destrucción de propiedad y malversación de fondos. Isabel Ruiz acababa de perderlo todo. Y Carlos acababa de ganar la batalla de su vida. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez finalizó su declaración. Carlos permaneció inmóvil en su asiento, sintiendo el peso de la victoria asentarse lentamente sobre él. A su lado, Laura se mantuvo serena, aunque en sus ojos brillaba una satisfacción contenida. Frente a ellos, Isabel Ruiz estaba completamente derrotada. Su rostro, que siempre había proyectado autoridad y confianza, ahora estaba pálido y tenso. Sus abogados le susurraban apresuradamente, pero ya no había nada que pudieran hacer. El juez no había dejado dudas. La Junta de Vecinos de la urbanización fue declarada culpable de invadir ilegalmente la propiedad de Carlos. Debían pagar 1,3 millones de euros en daños. Se ordenó una auditoría completa de las finanzas de la Junta. Y lo peor para Isabel, su caso sería remitido a la Fiscalía para una posible condena criminal. Cuando el juez golpeó el mazo en la mesa y anunció, "Se levanta la sesión", la sala estalló en caos.
Reporteros tomaban notas frenéticamente, los vecinos se susurraban unos a otros y los miembros restantes de la junta salieron del tribunal con el rostro descompuesto. Carlos respiró hondo. La adrenalina seguía recorriendo su cuerpo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un verdadero alivio. Giró hacia Laura, quien le extendió la mano. «Lo lograste», dijo ella, su tono profesional suavizado con una pizca de orgullo. Carlos le devolvió el apretón. «No», respondió, mirando a los vecinos que se habían reunido fuera del tribunal, personas que lo habían apoyado desde el principio. «Lo logramos». Cuando salió al exterior, una multitud lo esperaba. Vecinos, amigos, completos desconocidos que habían seguido su historia. Y todos lo vitoreaban. Carlos se detuvo al borde de su propiedad, observando los restos de su granero. El juicio había terminado, la justicia había prevalecido y la junta corrupta había sido desmantelada. Pero las cicatrices aún permanecían. La tierra donde había trabajado durante más de 15 años había sido violada. El granero que construyó con sus propias manos era solo un montón de escombros, y sus campos, que una vez fueron fértiles, ahora estaban marcados por la destrucción. Pero Carlos no era un hombre que se dejara vencer por la pérdida. Él era un hombre que reconstruía. La primera señal de que ya no estaba solo en esta lucha llegó al día siguiente del veredicto. Una camioneta subió por su camino de tierra, y cuando Carlos salió para ver quién era, encontró a Manuel Estrada en el asiento del conductor. El anciano se bajó del vehículo, se acomodó el sombrero y señaló la parte trasera de su camioneta, que estaba cargada de vigas de madera. «Pensé que podrías necesitar algo de ayuda para levantar ese granero de nuevo», dijo con una sonrisa. Carlos apenas tuvo tiempo de responder antes de que otra camioneta llegara detrás de la de Manuel. Y luego otra. Y otra. Pronto, decenas de personas estaban en su propiedad, vecinos, amigos, e incluso completos desconocidos que habían seguido su historia. Habían venido con herramientas, madera, pintura y determinación. Ese día, la tierra de Carlos volvió a llenarse de vida. El sonido de martillos golpeando clavos, sierras cortando madera y voces riendo llenó el aire. El mismo suelo que una vez había sido aplastado por una excavadora, ahora estaba lleno de personas que trabajaban para reconstruirlo. El nuevo granero se levantó rápido, más fuerte que antes. Alguien donó tierra fértil y semillas, y en pocas semanas, los cultivos comenzaron a crecer de nuevo. Su granja no solo estaba siendo reconstruida, estaba renaciendo. Pero el impacto de su lucha no se detuvo en los límites de su propiedad. Su caso había despertado algo más grande de lo que jamás imaginó. En las semanas posteriores al juicio, los legisladores estatales comenzaron a impulsar nuevas leyes para regular las juntas de vecinos. Su historia había llegado a los pasillos del gobierno, obligando a los funcionarios a examinar cómo operaban estas organizaciones. Se presentaron nuevas propuestas de ley para aumentar la transparencia de las juntas, limitar su poder sobre propietarios que nunca firmaron acuerdos con ellas, proteger legalmente a los dueños de propiedades contra anexiones forzadas. Carlos nunca había planeado cambiar el sistema. Pero lo hizo. Lo que comenzó como un hombre defendiendo su hogar se convirtió en una lucha que protegería a miles de propietarios de enfrentar la misma pesadilla. Meses después, Carlos caminó por su granja, observando su nuevo granero, sus campos una vez más llenos de vida. Su tierra, que había sido un símbolo de destrucción, ahora representaba algo mucho más grande. Representaba resistencia. Había peleado. Y había ganado. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, bañando su tierra con un resplandor dorado, Carlos inhaló profundamente. La pelea había terminado. Pero el mensaje quedaba claro. Nadie volvería a intentar arrebatarle su hogar.